bajo la luna brumosa de Chang'an, la capital resplandeciente de la dinastía Tang. Un imperio poderoso que gobernó China desde el año 608 hasta el 97. Una era dorada de cultura, arte y poder. Una mujer emergió de las sombras para grabar su nombre en la historia. La dinastía Tang, a menudo comparada con el Renacimiento europeo por su prosperidad, es el escenario de la historia de Wu Zetian, la única emperatriz de China, aclamada como emperatriz santa y susurrada como madre de la dinastía celestial, símbolo de la protectora del imperio. Desde una humilde doncella en el harén, un lugar donde decenas de mujeres competían por el favor del emperador, como en una arena mortal, ella ascendió con una inteligencia aguda y una astucia implacable. Pero su camino estuvo lleno de dramas aterradores y conspiraciones como dagas ocultas en la oscuridad. Entren en el palacio de la Gran Tang, donde el oro brillaba, pero el peligro acechaba, y descubran el destino lleno de altibajos de una mujer que desafió el mandato celestial. En el año 624, en Lishu, un pequeño pueblo en el oeste de China, nació Wu Zetian, hija de Wu Shihu, un funcionario de clase media con lazos con la familia real Tang, pero no de la alta nobleza. En la cultura china de entonces, dominada por el confucianismo, una filosofía que enfatizaba el orden social, veneraba a los hombres y relegaba a las mujeres a un segundo plano, las mujeres raramente recibían educación. Pero la familia de Wu Shihuo, con una visión progresista, permitió que su hija aprendiera a leer, escribir y estudiar historia, habilidades reservadas para los hombres. Bajo un tejado de madera, entre libros y charlas sobre la corte, Wu Zetian cultivó una ambición ardiente, una llama que superaba las limitaciones impuestas a las mujeres. En el año 637, a los 14 años, fue seleccionada para el harén del emperador Tang Taizong, el poderoso soberano que convirtió a Tang en un imperio que abarcaba desde Asia Central hasta la península coreana. El harén, lejos de las imágenes románticas de los palacios occidentales, era un mundo cruel, donde decenas de concubinas, desde hijas de nobles hasta de funcionarios, competían por la atención del emperador, para asegurar poder y supervivencia. Wu Zetian entró como Cai Ren, el rango más bajo entre las concubinas, apenas una sirvienta de alto nivel, pero, con una inteligencia aguda y una belleza hechizante, destacó rápidamente. El harén, como un campo de batalla, donde las sonrisas eran máscaras y las copas podían contener veneno, le enseñó a sobrevivir, observando y conspirando. No solo confiaba en su apariencia, sino en su capacidad para leer las mentes, dejando una marca en los cortesanos y en Taizong. Pero el primer gran drama llegó cuando Taizong murió en el año 649. Por costumbre de la dinastía Tang, las concubinas sin hijos como Wu Zetian fueron enviadas a un templo para convertirse en monjas, un método para borrar su existencia de la corte, como un encarcelamiento religioso. En las sombras del templo Ganye, entre cánticos y velas parpadeantes, Wu Zetian enfrentó el aislamiento. Pero su carácter en este drama mostró una resiliencia extraordinaria. No aceptó el destino de ser olvidada, sino que conspiró en silencio, manteniendo contacto secreto con el príncipe heredero Li Si, quien se convirtió en el emperador Tang Gaozong. Estudiosos como Keith McMahon afirman que su tiempo en el templo la endureció, transformándola en una mujer paciente, astuta y lista para aprovechar cualquier oportunidad. Su ambición, como una llama latente, solo esperaba el viento para estallar. Y esa oportunidad llegó. En el año 654, el emperador Tang Gaozong, joven sucesor de Taizong, llamó a Wu Zetian de vuelta desde el templo Ganye, atraído por sus ojos que parecían atravesar el alma y su inteligencia superior. La dinastía Tang, en este momento, era un imperio poderoso pero inestable, con ministros y la emperatriz compitiendo por influir en el emperador. Wu Zetian, de una monja olvidada, regresó al harén, no solo como concubina, sino como una rival temida para la emperatriz Wang y la consorte Shao, las mujeres más poderosas de la corte. El drama más impactante y la conspiración más escandalosa ocurrió cuando se la acusó de matar a su propia hija para incriminar a Wang. Según el viejo libro de Tang, en el año 654, Wu Zetian dio a luz a una niña. Invitó a Wang a jugar con la pequeña, y luego, en un momento oscuro, asfixió a su hija, acusando a Wang de matarla por celos. El escándalo conmocionó la corte, enfureciendo a Gaozong, lo que llevó a la destitución de Wang y Shao en el año 655, abriendo el camino para que Wu Zetian se convirtiera en emperatriz. El Zhizitong-yan de Sima Guang también registra este evento, pero no hay documentos contemporáneos de la época de Wu Zetian que lo confirmen.
Estudiosos modernos como Jonathan Clements argumentan que pudo ser propaganda posterior, destinada a demonizarla. Señalan que los historiadores confucianos, influenciados por el patriarcado, veían el gobierno femenino como una desviación del mandato celestial. Mike Dash también sugiere que la acusación carece de pruebas directas y pudo ser un intento de los rivales políticos para ocultar su fracaso en contenerla. ¿Verdadero o falso? Este drama, como una tormenta de fuego, eliminó a los rivales de Wu Zetian, llevándola de concubina a emperatriz, la mujer más poderosa de la dinastía Tang. Su carácter, bajo esta lente, revela una complejidad asombrosa. Si la acusación es cierta, era una mujer cruel, dispuesta a sacrificar a su propia sangre por poder, mostrando una ambición implacable y una maestría en manipulación psicológica. Supo usar las emociones de Gaozong, convirtiendo una tragedia personal en un arma política que doblegó a la corte. Si es falsa, como creen muchos estudiosos, fue víctima de una campaña de difamación, una mujer talentosa pintada como una villana para ocultar la impotencia de un sistema patriarcal. De cualquier manera, este drama muestra a Wu Zetian como una figura resiliente, con una inteligencia aguda que transformó la adversidad en oportunidad y no temía cruzar líneas morales, reales o atribuidas, para dominar el harén. Su carácter, combinando astucia, paciencia y crueldad, real o inventada, sentó las bases para su ascenso al trono, convirtiéndola en un símbolo tanto admirable como temido. En el Palacio Daming de Chang'an, el corazón del poder de la dinastía Tang, Wu Zetian se alzó desde las sombras del harén para tomar el trono. Nadie imaginaba que una mujer, alguna vez una humilde doncella, podría manipular un imperio, hacer que los ministros se inclinaran y que el pueblo susurrara su nombre como madre de la dinastía celestial. Pero su camino al poder estuvo lleno de dramas sangrientos y conspiraciones, como vientos fríos que cruzaban el palacio. Desde la destitución de su hijo hasta purgas aterradoras, Wu Zetian, con el título de Emperatriz Santa, escribió un capítulo de historia, tanto glorioso como aterrador. En el año 683, cuando el emperador Tang Gaozong murió, la dinastía Tang cayó en el caos, con facciones en la corte luchando por influencia. Gaozong, un emperador débil de salud, dejó un imperio vasto pero inestable, donde los ministros y nobles conspiraban por el poder. Wu Zetian, entonces emperatriz, no permitió que el trono cayera en otras manos. Ella, como una maestra del ajedrez, manipuló a su hijo mayor, Tang Chongzong, para que asumiera el trono. Pero tras solo 55 días, estalló un drama cuando lo destituyó, acusándolo de desobediencia y de favorecer a la familia de su esposa. Según el nuevo libro de Tang, Wu Zetian alegó que Chongzong conspiraba contra ella, una acusación que pudo haber inventado para consolidar su poder. Colocó a otro hijo, Tang Ruizong, en el trono, pero en realidad ella asumió la regencia, convirtiéndose en la verdadera gobernante de la dinastía Tang. En la cultura china de la época Tang, dominada por el confucianismo, una filosofía que exaltaba el orden patriarcal, donde las mujeres no debían gobernar, las acciones de Wu Zetian eran un desafío sin precedentes. Los ministros, que la veían como una amenaza, comenzaron a conspirar en su contra. Pero Wu Zetian, con una inteligencia aguda y una habilidad para leer las mentes, convirtió la corte en su propio escenario. No solo controló a sus hijos como títeres, sino que construyó una red de lealtades, desde jóvenes funcionarios hasta aquellos que ella favoreció. En el año 690, en un movimiento audaz, se proclamó emperatriz, tomando el título Emperatriz Santa, y fundó la dinastía Zhou, una breve pero tumultuosa era que reemplazó a los Tang. Fue la primera vez en la historia de China que una mujer se declaró emperatriz, no solo regente o consorte, desafiando el mandato celestial, la creencia confuciana de que solo los hombres eran elegidos por el cielo para gobernar. El drama de manipular el trono, desde la destitución de Zongzong hasta proclamarse emperatriz, muestra el carácter de Wu Zetian, una mujer brillante, decisiva y dispuesta a romper todas las barreras. Estudiosos como Jonathan Clements afirman que aprovechó la debilidad de sus hijos y las divisiones en la corte para construir un poder absoluto. Su carácter, en este drama, combina una ambición ardiente con una astucia precisa, convirtiéndola en una gobernante temida pero fascinante. Pero cada paso suyo también sembró semillas de resistencia, cuando los ministros patriarcales comenzaron a susurrar sobre una emperatriz desviada. El gobierno de Wu Zetian no solo se basó en la astucia, sino en el miedo. El drama en la corte alcanzó su clímax con purgas sangrientas, destacando el caso de Li Jingye en el año 688,
Según el nuevo libro de Tang, Li Jingye, un general y líder rebelde, conspiró para derrocar a Wu Zetian, pero ella lo descubrió y aplastó. El incidente llevó a la ejecución de más de 36 familias nobles, con miles de muertos o exiliados. Evidencias de lápidas y registros confirman la escala de la purga, aunque los historiadores confucianos, como los autores del nuevo libro de Tang, pudieron exagerar para difamarla. Otra conspiración aterradora fue su uso de una policía secreta, una fuerza de agentes creada por ella, para vigilar, arrestar y eliminar enemigos. El Sisi Tongyen describe cómo esta policía, liderada por figuras como Lai Junchen, usaba torturas y terror para obtener confesiones, creando un clima de miedo en la corte. Estudiosos como Mike Dash afirman que ella recurrió a estas medidas para consolidar su poder en una corte rebelde, donde los nobles no aceptaban a una emperatriz. Desde el año 618 hasta el 97, enfrentó el capítulo final de su vida. Desde una humilde doncella, ascendió para convertirse en emperatriz santa, y fue susurrada como madre de la dinastía celestial, símbolo de prosperidad y poder. Pero el poder, como una espada de doble filo, se volvió contra ella. A los 81 años, con su salud debilitada, fue rodeada por corrientes subterráneas, conspiraciones de traición y susurros sobre una muerte misteriosa. El drama final de su vida, como una obra trágica, está lleno de espadas ocultas y misterios sin resolver. Entren en el palacio donde la gloria se desvanece y descubran el destino de una emperatriz traicionada por su propio reino. En el año 75, a los 81 años, Wu Zetian, la emperatriz que hizo arrodillarse a la dinastía Tang, enfrentó la última tormenta. La corte, bajo su gobierno, se había convertido en un campo de batalla, donde los ministros, atados por el confucianismo, una filosofía que exaltaba el orden patriarcal, viendo el gobierno femenino como una desviación del mandato celestial, conspiraron para derrocarla. En el año 75, a los 81 años, Wu Zetian, la emperatriz que hizo arrodillarse a la dinastía Tang, enfrentó la última tormenta. La corte, bajo su gobierno, se había convertido en un campo de batalla, donde los ministros, atados por el confucianismo, una filosofía que exaltaba el orden patriarcal, viendo el gobierno femenino como una desviación del mandato celestial, conspiraron para derrocarla. El drama culminó en 75, cuando los ministros, liderados por Zhang Yanzi y Cui Xuanwei, lanzaron un golpe de estado. Según el Sisi Tongyen, irrumpieron en el palacio, forzando a Wu Zetian a abdicar, y reinstalaron a Tang Zhongzong, su hijo destituido en 68, anciana y enferma, no pudo resistir. Confinada en el palacio Shangyang, antes símbolo de poder, ahora su prisión, enfrentó la traición de antiguos leales. Para estudiosos como Jonathan Clements, el golpe fue una venganza del sistema patriarcal, incapaz de aceptar a una emperatriz que desafió la tradición. El carácter de Wu Zetian, en este drama, revela una resiliencia asombrosa pero trágica. Aunque debilitada, mantuvo su mirada desafiante, como enfrentando al destino. Traicionada y aislada, pagó el precio del poder con soledad. Ella, que ocupó el trono de los hombres, vio su gloria desvanecerse en la tormenta del golpe, pero su marca de emperatriz indomable perdura. Tras abdicar, Wu Zetian vivió sus últimos días en el palacio Shangyang, casi sin luz. En el 75, murió a los 81 años, pero su muerte, envuelta en misterio, susurra conspiraciones. El Sisi Tongyen dice que fue por enfermedad, pero rumores y el nuevo libro de Tang sugieren envenenamiento sin pruebas claras, según estudiosos como Mike Dash. En una corte de intrigas, donde ella usó agentes secretos, esta teoría, aunque incierta, estremece. ¿Fue víctima del poder que construyó?